No, que ustedes son el futuro de la patria. A mí me decía también cuando yo tenía la edad de ustedes. A mí me parecía algo lejano, inalcanzable, a lo que no parecía real. Pero sin embargo, tu presente determina tu futuro. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si vos, en vez de estudiar esa lección que tus profesores te indican, estudias 2 o 3 más? ¿Qué pasaría si en vez de leer ese libro que te indican, vos te lees 2 o 3 libros más? ¿Qué pasaría si te adelantás y le preguntás a tus profesores cuál va a ser el temario que van a desarrollar mañana? Y vos investigás todo lo que encontrás en el internet y le acribillás a preguntar a tu profesor al día siguiente, ¿verdad? Le sacás el jugo. ¿Qué pasaría? Yo creo que así estaríamos construyendo un futuro mucho mejor que si solamente hacemos lo suficiente. Creo que hay mucho que nosotros podemos aprender de la historia de un gran paraguayo que llegó a convertirse en el más grande compositor, guitarrista de todos los tiempos, Agustín Pío Barrios. Imagínense que él recorrió toda América con su música. Como les decía antes, terminó sus días en El Salvador en 1944. Imagínense lo que es el recorrido de este joven paraguayo que se abraza bien fuerte a sus sueños con su guitarra, sale a regar América Latina con música. Él, como hombre humilde del interior, él sabía que las oportunidades iban a ser muy escasas, como para ustedes y para mí en el mundo de hoy. Y él sabía que cuando tuviera una oportunidad, tenía que salir todo perfecto para poder ganarse la siguiente oportunidad. Y así también es para ustedes y para mí. Entonces tenemos que estar preparados. Entonces, la lección de vida que Agustín Barrios te deja es realmente esa elección de una vida de estudio, una vida de disciplina, una vida de perseverancia. Esa pasión que le imprimió a su arte, ¿no? Y que lo llevó realmente a convertirse en ese músico, en ese guitarrista que tanto admiramos. Hay una anécdota que refleja muy bien lo que fue la vida de Agustín Barrios. Ustedes saben que de repente uno tiene que estudiar un pasaje en la guitarra que es muy difícil, ¿sí? Para que ese pasaje salga perfecto, para que ese pasaje salga bien. Porque en el escenario, todo lo que vos no hiciste en tu casa se va a notar. Acá no hay copia imposible. Si no hiciste el trabajo en casa, acá se va a notar. Entonces él tenía un cesto y en ese cesto tenía 100 piedritas. Cuando empezaba su sesión de práctica, volcaba las 100 piedritas al piso, practicaba el pasaje. Si el pasaje le salía bien, una piedrita volvía al cesto. De nuevo el mismo pasaje, si salía bien, otra piedrita volvía al cesto. Y así hasta que las 100 piedritas volvieran al cesto. Eso les muestra muy claro esa actitud completamente diferente al ovalema, ya, te, que tantas veces escuchamos, ¿cierto? Es una actitud de voy a dar lo mejor de mí. Y eso yo creo que es reflejo de la pasión que Agustín Barrios tenía por su música y por el arte. Y esa pasión es sinónimo de grandes hombres. Ustedes conocen Facebook, todos tienen Facebook, ¿verdad? El creador de Facebook, Mark Zuckerberg, escribió esto. Dice, la pasión alimenta la perseverancia y esta es una de las claves del éxito en lo que emprendas. El premio a tanto esfuerzo para Agustín Barrios debe ser que nosotros hoy estemos hablando de él aquí en Areguá y que guitarristas de todo el mundo toquen su música.